seguir cumpliendo una función normal. ¿Qué hace más aquí? ¿Por qué ve la muerte como un castigo? ¿Por qué ve la muerte con un terror? Si eso tiene que ser así. El maestro Samael, hablando de la muerte, dice, y de muchas cosas por el estilo, que hay que colaborar con lo inevitable. Y ese es un grado de comprensión al cual nosotros debemos de llegar estudiando la gnosis. Necesitamos colaborar con lo inevitable. Y bendita sea la muerte cuando por voluntad de Dios llega, porque la muerte es la que viene a liberar la vida de una pesada cruz que ya la llevó hasta su lugar. Si sumamos estos números, encontramos 4 y 4, 8, 9 y 6. Por un lado le encontramos 15. ¿Quién es el 15? Tifón Bafómetro. Pero si le sumamos 14 y 16, 30 y 3, 33. 33 que nos viene a dar un trabajo hecho. O nos ganamos el diablo, o coronamos el viaje de un auténtico iniciado. Si desgraciadamente la hora de la muerte lo agarra, así como Raimundo y todo el mundo, ¿a dónde llega? Pues donde vive Tifón Bafómetro. Y si se ha ganado por un trabajo hecho, consciente, bien realizado, estos 3 y 3 dan 6, y este también da 6. ¿Qué nos indica esto? Que con un trabajo mal hecho perdemos el alma, y con un trabajo bien hecho ganamos el alma. De nosotros depende. Eso no es lo que el cura le dice, no es lo que el evangélico le dice, es lo que la realidad y la gran ley nos ha trazado desde el momento que nos mandaron con un cuerpo físico de hombre. Haz buenas obras y pagarás tus deudas, nos dice la máxima gnóstica. Pero ¿cuáles son las buenas obras? ¿Será acaso irme yo o estarme aquí en el monasterio enseñando o instruyendo a todo el hermano que llegue y llevando una vida descompuesta, una vida arrastrada, sin ninguna organización, pensando a toda hora en cosas ambiguas, ganándome la vida ilícitamente, etcétera, etcétera? Haz buenas obras y pagarás tus deudas. Las obras buenas tienen que ser de agrado a Dios, no de agrado al hombre. ¿Cuántos bandidos roban para regalarle a sus amigos? ¿Cuántos matan para tenerle lo suficiente, lo necesario a sus familias y a sus allegados? Las personas que reciben beneficios de esas cosas ilícitas rezan y lloran por el que lo hace, pero no Dios. Uno lo que hace debe de ser de agrado a Dios, así no sea de agrado al hombre. Sabemos que el que quiera vivir
en paz y en armonía con las masas, tiene que detestar de Dios, porque las masas nunca aman a Dios. Eso es mentira. Estamos hablando de las grandes masas de gente común y corriente. Un pueblo que se une ya por una comprensión, ese pueblo ya ama a Dios en masa, pero ha tenido que pasar por una selección. Y cada día se van presentando más razones para que sea más seleccionado. Y ahí es donde uno ve que personas que nunca creían que traicionarían la obra, se van, porque lo hacían de labios hacia afuera, no lo hacían de corazón. 2 de febrero de 1998, La Paz. Viajando por el camino que la vida me mostraba para llegar hasta el lugar que creía conseguir los alicientes que me permitieran encontrar un sentido a la vida, yo veía que por ese mismo camino viajaba mucha gente, quizás con la misma esperanza que yo tenía: encontrar riquezas, encontrar salud, encontrar amigos, pero claro está, ¿cuáles riquezas? Quizás dinero para satisfacer placeres y necesidades que no eran las que como auténtico hombre o cristiano debería buscar. Fue así como en un día apareciera un nuevo camino en mi vida que no me prometía riquezas, no me prometía placeres, me mostraba un horizonte lleno de paz, lleno de armonía, pero desde luego para llegar allí necesitaba renunciar a todos los personajes que en mi vida me habían impulsado a cometer violaciones de la ley. Me enrumbé por ese camino compungido y con ese corazón adolorido al saber que serían innumerables las luchas que iría a tener con todos estos elementos infrahumanos que se oponían a mi propósito. Habían mañanas que me inspiraban aliento y fuerza para continuar. Habían atardeceres que casi me hacían desistir de mi propósito. En mi camino no encontraba a ninguna persona que tuviera el heroísmo y el valor de darme ánimo para continuar mi viaje. Solo los libros de mi maestro gurú, que al leerlos me hacían vibrar mi sangre y mi alma se compungía al saber que esa era la verdad, pero qué difícil de alcanzar. Algunos días me detenía a observar el infinito y cuántas aves volaban a mi alrededor, mostrándome la libertad que ellas tenían, porque no pensaban ni razonaban como yo, pero notaba algo triste, que eran las personas que me rodeaban, cada quien lleno de preocupaciones y de razonamientos por hacer una obra dignificante, pero esperando tiempos mejores. Yo me decía, las Sagradas Escrituras dicen que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios no es así. ¡Qué dolor sentía al ver y al saber que toda la humanidad que yo conocía actuaba así! Avanzando en mi camino, logré llegar a la comprensión de que mi camino no tenía nada parecido al camino de todas las personas que yo había conocido. Mi camino era muy diferente. En él me iba a encontrar indiscutiblemente con aquellos paraísos edénicos donde otrora estuve y que por desobediencia y desacato a la ley de Dios fui sacado. Difíciles momentos para comprender cuántas nubes oscuras por mi mente se paseaban, cuántos temores se me presentaban, cuántas personas a mi paso salían para advertirme que si seguía por ese camino sería despreciado del mundo, de mis amigos, de mi familia, pero ya en mi conciencia se movían hálitos de vida y esperanzas que me hacían sentir el arrobamiento de la paz interior. Continué con aquella aventura con la convicción que un día, por mi firmeza, mi fidelidad y mi continuidad de propósito, mi Dios me daría un testimonio de un cambio radical en mi vida. En un día de los tantos que en mi vida pasaban, me encontré con una venerable anciana que me dijo: tú que andas por este camino, acompáñame que yo también voy en busca de lo que tú necesitas. No vacilé en hacerlo. Llegamos hasta la colina donde se divisaba un poblado y me dijo: ¿tú conoces ese pueblo?
A lo que contesté: no lo conozco, me gustaría conocerlo. Al llegar a ese poblado encontré muchos jardines, poca gente por las calles, en su contorno había el eco de una celestial música. Fue así como quise detenerme en una calle. Miré el firmamento y vi un sol radiante que nos alumbraba a todos, pero que no me sofocaba. Me penetró un hálito de vida que conmovió a mi corazón. Quise dialogar con la anciana. Cuando fui a pronunciar una palabra, la vi transparente como el cristal, y esto me llevó a sentir que me encontraba frente a un misterio trascendental de mi vida, y sin poderlo evitar, grité con mucha fuerza: esta es la paz que tanto había buscado, esta es la verdad, esto es lo que tantos sedientos de luz necesitan conocer. Y le dije: anciana venerable, ¿por qué yo no había conocido esto antes? Y me dijo: porque no te habías hecho hijo de Dios y violabas la ley, te burlabas de las sagradas escrituras, comías en el mismo plato con los que venden y compran almas, no respetabas el derecho ajeno, blasfemabas con tu verbo, esto te alejaba de la gran verdad, tus oídos eran sordos para oír la voz de Dios, tus ojos eran ciegos para ver la obra de Dios. Hoy, por tu obediencia, por tu lealtad y por tu fidelidad, tienes derecho a conocer estas cosas y predicarlas para que otros sigan tu ejemplo y también lleguen a este lugar a conocer y a sentir la paz, lo inmutable, lo imperecedero, lo real. Hijo mío, ese eres tú, y en esta ciudad encontrarás el bálsamo para tu adolorido corazón, porque aquí siempre está la paz. Venerable Maestro Lakshmi. Yo he querido escribir tantas anécdotas que en mi vida tengo, que harán como testimonio de que sí se dijo. Eso fue real, lo que yo escribo allí. ¿Qué se me ha dicho que tiene que tener uno como virtud para lograrlo? Continuidad de propósito, fidelidad al mensaje, no quitarle ni ponerle al mensaje. Trabajo que se proponga realizar con el ego, llevarlo hasta su culminación. Muchos hermanos he conocido que se enfrentan a la muerte mística, pero hoy trabajan sobre un ego, mañana sobre otro, pasado mañana sobre otro, y nunca culminan con uno que se propongan eliminar. Recuerdo una anécdota que tuve con el maestro Samael en México, cuando un hermano se le acercó y le dijo que lo tenía loco, la laxivia, la lujuria, que eso para él era muy terrible, y el maestro le dijo: propóngase, hermano, a eliminarlo, intégrese con su madre bendita para que lo logre, y el día que elimine ese demonio, venga donde mí y me postraré a tus pies. Me hizo pensar el maestro lo difícil que es, y así es. Eso es terriblemente difícil, pero no es imposible. Así que, queridos hermanos, que van en esa vía crucis, con esa pesada cruz de tanto sufrimiento, no desistan de su trabajo, pero no cambien su propósito hoy y mañana y pasado. Deben tener el mismo propósito. Yo lo comprobé así en mi vida. Elemento que me proponía eliminar, me le ponía era hacerlo. Y no me importaba que otros me estuvieran torturando, pero no le perdía los pasos a ese. Y ese es un consejo que yo, como amigo de ustedes, como compañero de este viaje, les doy. No sean mariposeadores en la muerte mística, porque no van a matar a ninguno. Le pegarán una bofetada a un ego, mañana un puntapié a otro, pero con eso no mueren. Síganlo hasta que lo acaben, hasta reducirlo, y luego empiecen con otro. Seamos organizados en el trabajo que tenemos que realizar.
Así lograrán ustedes, estoy seguro, también el encuentro con esa venerable anciana, que no es otra cosa que ese Dios, ese aspecto femenino de Dios desdoblado en su divina madre, que les mostrará los triunfos y les dirá: bienaventurado el que sea fiel hasta la muerte, porque a él le daré la corona de la vida. Eso nos lo dice el Apocalipsis, eso nos lo dicen las Sagradas Escrituras, y lo confirma la Divina Madre cuando le va a dar a uno algún premio o un estímulo. Esto te lo has ganado por lo fiel que has sido, por lo firme que has sido, por la continuidad de propósito que has tenido, y porque siempre la enseñanza que has recibido ha buscado con quién compartirla. El que no comparte lo que aprende con su hermano no tiene derecho a seguir recibiendo, porque nosotros no somos más que un puente entre Dios y el hombre, para enseñar el que no sabe, orientar el desorientado. Esos somos nosotros, los estudiantes gnósticos serios. Así que, queridos hermanos, es necesario que nosotros comprendamos que la estrella del nacimiento del Cristo está al oriente, pero la luz del Padre está en el norte. No podríamos nosotros llegar al Padre si no lo buscamos en el norte. No podríamos nosotros encontrar al Cristo si no lo buscamos en el oriente. Aprendamos a interpretar la enseñanza, hermanos. Aprendamos a leer donde el Maestro nos escribe. Aprendamos a ejercer el poder de la intuición y de la inspiración. Porque a nosotros, los iniciados, una nube nos enseña. Un viento nos instruye. Y un pájaro que vuela nos da muestras del camino. Nosotros tenemos que aprender a leer en ese extraordinario abecedario que tiene la naturaleza. Pareciera que nosotros, como reyes de la creación, tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos menores. Tenemos que dejar de depender tanto de los archivos de las universidades, en lugar de leer tanto cuentico, tanto libro escrito por ciegos, porque es el premio Nobel de la paz, de la literatura, o porque es la historia de Bolívar, de Sucre, de Santander, de no sé quién. Son historias. ¿Por qué no leemos nosotros en tantos símbolos sagrados que nos muestra la misma vida en la naturaleza? Queridos hermanos, el corazón del hombre debe mantener inspirado. Y ustedes saben que la inspiración no es otra cosa que una mente quieta, serena y reflexiva. El que no nos deja a nosotros en paz no es otra cosa que los pensamientos y las emociones desordenadas. El día que dejamos de pensar en tanta vaguedad de la vida y dejamos de ser emocionales, mantenemos en esa eterna paz. En el norte, en el sur, perdón, en el oriente, está el Cristo. En el norte está el Padre. Las Sagradas Escrituras o la historia sagrada nos dice que los Reyes Magos vieron en el oriente una estrella.
que les indicaba dónde estaba el nacimiento del Cristo. Él nace en el oriente. El oriente corresponde al elemento aire y corresponde a la mujer. No podía nacer el Cristo en ninguno de los puntos que no correspondieran a la mujer. La mujer la rige el elemento aire y el elemento agua, ustedes saben, así la persona sea de cualquier signo zodiacal contrario. El hombre lo maneja o lo rige por creación el elemento tierra y el elemento fuego. El Cristo nació en el oriente y tendrá que nacer en cada uno de nosotros en el oriente. Saquen la conclusión ustedes como comprensión del cuerpo de doctrina. Si en el oriente está el elemento aire, que es un elemento que rige a la mujer, pero en nosotros rigen los pensamientos. ¿Creen ustedes que en una mente pensadora, descompuesta, desorientada, van a ser el Cristo? No estoy diciendo que el Cristo nace en la mente, nace en el corazón, pero no de un pensador. Tenemos que dejar de ser pensadores. Tenemos que tomar una misión que es casi imposible, pero que se puede, de dejar de pensar. Lo digo por la experiencia que me ha dado la vida. Aprendamos a meditar, hermanos. Aprendamos a orar. Aprendamos a inspirarnos. Aprendamos a vivir ese eterno ahora. Y la mente, con todos sus pensadores, caerá hecha pedazos a los pies de esos hombres y mujeres valientes que son capaces de hacer aquello. De lo contrario, no se puede. Porque una mente descompuesta es una mente que altera todo el funcionalismo, inclusive biológico, y que impide que los valores conscientivos del ser se depositen en el corazón. Necesitamos ser intuitivos, necesitamos ser inspirados en la vida. Y nada de eso podemos llegar a ser si no le ponemos un ordenamiento a la mente. Por eso el maestro Samael dice, la mejor forma de pensar es no pensar. Esa es una meta que nos la debemos de trazar todos los estudiantes serios. Los chinos tienen razón cuando dicen, a la persona se conoce por sus sueños. No más proyectos, no más planificaciones de cosas. Seamos más serios, reflexivos, intuitivos, a través de una disciplina que nos debemos trazar. El Cristo nace en el oriente, acá en este punto. De ahí el iniciado empieza su viaje. Al llegar aquí, lo correcto sería que subiera o continuara, pero no es así. Tiene que bajar al norte, porque el Cristo nace como una inspiración del Padre, no como un niño. Quiero que me entiendan, hermanos. El hombre o la mujer que se inspira en el diario vivir, que se inspira en las cosas bellas de la vida, ya tiene el hálito del Cristo en su corazón. Aquellas personas que uno trata de ayudarlos, los ayuda,
Y dicen, sí, traté a sentir un poco. Sinceramente, no son serios todavía en los estudios gnósticos. Una persona lo conoce uno, porque cuando se le ayuda a que se inspire lo logra. Ya es un estudiante que va teniendo una seriedad. Es una esperanza que tenemos muy segura, porque el Cristo nace en el corazón del hombre como una inspiración. ¿Qué tiene que hacer? Con esto estamos diciendo que cuántos hombres y mujeres han logrado encarnar parte de su Cristo como solteros. Porque la inspiración no necesita ser casado, necesita ser cristiano, tener una sensibilidad humana, reconocer la grandeza de Dios con el mismo hecho de tenernos aquí. Después que ha nacido esa inspiración en el corazón, empieza el viaje. Al llegar aquí, baja. El maestro Samael nos lo enseña. Dice, hay que bajar a la novena esfera. ¿Y la novena esfera dónde queda? ¿Acaso no es en el abismo? ¿O acaso la novena esfera no es un inframundo? En la novena esfera se encuentra el hombre con él mismo. Se encuentra el hombre con sus bajas pasiones. Se encuentra el hombre con aquel ángel que Dios pusiera en la puerta del Edén con una espada de fuego que la bullía lado y lado. Ese ángel no es otra cosa que Lucifer. Esa espada de fuego no es otra cosa que el fuego que nos dejamos robar cuando nos caímos. El valiente, hombre o mujer, llegan allí y entra nuevamente porque vencen la pasión con la voluntad y la obediencia y disciplina. A los que ya han entrado al templo de Dios, en la novena esfera, han entrado a la matriz, donde se gestarán como auténticos hombres que van encarnando al Cristo ya como una criatura de oro. Y allí empezará el viaje. Ese viaje no es otra cosa que del coxis a la cabeza, por la columna espinal, que es lo que representa este palo vertical de la cruz. Cuando ese Cristo o ese hombre o mujer llegan con sus juegos sagrados, aquí donde está el cruce del vertical y el horizontal, recibe en su parte interna una señal. Le dan el derecho de que continúe por el vertical, porque cuando llega ahí a ese punto matemático de aquí, se le presenta al iniciado la prueba de Irene, la prueba máxima de la calificación. Si el hombre cae o la mujer cae en esa terrible prueba, no tiene derecho a continuar allá, simplemente se viene para acá, para el occidente, donde caerá a las aguas nuevamente, a esas aguas que lo van a devorar, a esas aguas en las que se ahogará, porque seguirá siendo un fornicario y un perdido. Si no cae en esa prueba, continúa hacia arriba, hasta encontrarse en el sur con el INRI Natura Renovatur Integra,
calificado como un hombre real, que ha llevado su nacimiento del oriente al norte y del norte al sur. Creo que me estén entendiendo, hermanos, la grandeza de la obra que hay que hacer y la responsabilidad que tenemos que tener para no ir a cambiar nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Que tengamos problemas, el iniciado o la persona que entra a la enseñanza y diga que no tiene problemas gravísimos, emocionales, mentales, psicológicos,